Buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Joaquín Puerma Endocrino, el podcast que tratará de tus problemas hormonales y que intentará hacer que tengas una alimentación más saludable. En el capítulo de hoy vamos a seguir siendo entrevistados por Tamara y hablaremos del tiroides y de los posibles problemas que puede tener una persona con patología tiroidea. Hablaremos principalmente del hipotiroidismo, aunque también daremos algunas notas del hipertiroidismo y de los nódulos tiroideos. Sobre el hipotiroidismo hablaremos de algunas causas de este, sobre todo enfocándonos en patología autoinmune o Hashimoto, y daremos algunos consejos o trucos para intentar tratarlo y manejarlo de la mejor forma posible, con la colaboración de la entrevistadora Tamara Enfermera. ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo del podcast de endocrinología de Joaquín Puerma Ruiz. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre el tiroides. Vamos a empezar hablando de qué es la glándula tiroidea y qué funciones hace, y luego nos vamos a centrar en el hipotiroidismo. ¿Te parece, Joaquín? Me parece correcto. Pues venga, empecemos. ¿Qué es el tiroides? El tiroides es una glándula endocrina que se halla en la zona anterior del cuello que regula, mediante la hormona tiroidea, regula múltiples funciones del organismo y en general de muchos aparatos y sistemas del cuerpo. Vale, pero entonces, ¿qué hace la glándula tiroides? ¿Cuáles son sus funciones? La glándula tiroides lo que hace es secretar hormona tiroidea, tanto en forma de T4 como en forma de T3, y con esas hormonas lo que va haciendo es regular el mecanismo energético del organismo y también interacciona con varios o con muchos de los órganos del cuerpo, haciendo que funcionen más o menos rápido o que funcionen de una forma u otra. Y a diversos niveles también crean diversas funciones. ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo, a nivel cerebral, si tenemos unos niveles bajos de hormonas tiroideas, nos podemos encontrar un poquito más lentos, un poquito más cansados o un poquito más tristes. Si tenemos exceso de hormona tiroidea, lo que vamos a tener es sensación de lo contrario, un poquito más lábiles, un poquito más irritables y un poquillo más nerviosos de la cuenta. Eso a nivel cerebral o del sistema nervioso en general. Desde el punto de vista del corazón, unos niveles bajos o en realidad la hormona tiroidea lo que va a hacer es regular la frecuencia del corazón. Si tenemos pocos niveles de hormona tiroidea, va a ir un poquito más lento, y si tenemos niveles elevados, puede ir demasiado rápido e incluso podemos notar palpitaciones dentro de nuestro interior. Vale. O sea, bueno, a ver, ya nos estás dando un poco de pistas, entonces, de qué síntomas podemos tener en función de si tenemos hipo o hipertiroidismo, que creo que te has adelantado ya un poco. Como siempre. Entonces, tú nos estás hablando ya de alteraciones de la glándula tiroidea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alteraciones que podemos encontrar en la glándula del tiroides? Pues las alteraciones que podemos encontrar en la glándula tiroidea son por su secreción o por su estructura. Por su secreción tendríamos baja secreción o insuficiente secreción de hormona tiroidea para las necesidades, que eso se consideraría hipotiroidismo, y secreción elevada de hormona tiroidea, que se consideraría hipertiroidismo. Luego, otra patología diferente de la glándula tiroidea pues sería la presencia de nódulos, algunos benignos y en otros casos, los menos, malignos. ¿Qué sería el cáncer de tiroides, ¿no? Que sería el cáncer de tiroides. Vale. Bueno, y hemos dicho que nos vamos a centrar en el hipotiroidismo porque hablar de todas las enfermedades creo que es un poco misión imposible para un capítulo, nos tendríamos que tirar aquí toda la mañana. Entonces, bueno, venga, pues centrémonos en el hipotiroidismo, que además creo que es el más prevalente, si no me equivoco. Sí. Entonces, ¿qué es el hipotiroidismo? El hipotiroidismo son las enfermedades o alteraciones que podemos tener de una secreción inadecuada o baja de hormona tiroidea, incluso inexistente. Cuando tenemos hipotiroidismo, lo que vamos a notar que nuestro organismo en general va un poco más lento y un poco más hinchado. Esa era la regla memotécnica con la que yo trabajé durante el MIR con el hipotiroidismo. Nos hinchamos más y vamos un poquito más lento y quemamos menos energía. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea interacciona con los controles que tenemos dentro de nuestro organismo de gastar más o menos energía, y cuando tenemos poco, nuestro gasto energético basal va a ser menor. Luego, la glándula tiroidea interacciona con muchos órganos, muchos sistemas y muchos aparatos de nuestro organismo, haciendo que en general vayan a funcionar un poquito más lento. Es decir,
vamos a tener más tendencia desde el punto de vista digestivo, vamos a tener más tendencia a tener estreñimiento, desde el punto de vista del corazón vamos a ir un poquito más lentos, desde el punto de vista de los músculos van a funcionar un poquito peor, incluso se van a hinchar un poco más, desde el punto de vista de la grasa o del tejido conjuntivo vamos a tener mayor retención o mayor ganancia de grasa. Desde el punto de vista de la cabeza vamos a ir un poquito más lento. Cuando digo cabeza digo sistema nervioso central. Ya te estás Un volviendo poquito, a adelantar. un poquito. Te iba a preguntar luego por los síntomas Vale. y te vas vuelto a adelantar. Un poquito más lento y luego podemos tener un poquito más de depresión, de sensación de ir un poquito más lento, de sensación de que tenemos un poco de neblina mental y otros múltiples síntomas que realmente ninguno es característico del hipotiroidismo, pero todos en conjunto pues, nos pueden indicar que puede ser una buena idea testearte para hormona tiroidea. Vale, pero el hipotiroidismo, ¿por qué puede estar causado? Que tú ya te has ido directamente a los síntomas y nos ha faltado comentar por qué. O sea, ¿por qué yo tengo hipotiroidismo y otra persona no? El hipotiroidismo realmente en una persona como tú, en una persona joven, mujer y del primer mundo, pues realmente la causa más frecuente, en el mundo desarrollado, la causa más frecuente va a ser por autoinmunidad, que es o que sería un hipotiroidismo de origen autoinmune, también llamado Hashimoto. Pero, perdona que te interrumpa, Joaquín, explícanos un poco qué es eso de la autoinmunidad, porque hay mucha gente que nos estará escuchando y eso le sonará así, sistema inmune, pero ¿por qué mi sistema inmune me va a producir hipotiroidismo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El sistema inmune es el sistema que nos defiende tanto de los virus como de las bacterias y que nos defiende de amenazas externas. Ese sistema, en algunos casos, se equivoca y al equivocarse detecta como estructuras propias como enemigas. Entonces, no que tenga ojos, sino que interacciona con ciertas señales o con ciertas estructuras y decide que esas estructuras equivalen a un organismo que nos puede hacer daño. Y como eso no quiere que nos haga daño, pues lo ataca, lo inflama y lo intenta destruir. En muchos casos, en algunos casos, se puede llegar a equivocar y puede decidir que una estructura, como por ejemplo la estructura del tiroides o algunas enzimas del tiroides, son estructuras enemigas y va a lanzar anticuerpos para inflamarlo y para destruirlo. Entonces, con esa señal, el tiroides va a empezar a funcionar cada vez menos y puede llegar a crear hipotiroidismo. Eso sería una enfermedad autoinmune. El sistema inmune nos ataca a nosotros mismos. De ahí viene la palabra auto. Que nos ataca por error, como bien has dicho. Nos atacaría por error. Vale. Que ese es el hipotiroidismo de origen autoinmune, que es la enfermedad de Hashimoto, que... Importante aclarar que son lo mismo, porque mucha gente se piensa que el hipotiroidismo autoinmune y la enfermedad de Hashimoto son patologías distintas, pero no, son dos formas de llamar a la misma enfermedad. Sí, efectivamente. Vale, y si no es de origen autoinmune, ¿puede ser por otras causas? Puede ser. Siempre es por algo... Claro. En los países no desarrollados o que no tienen suficiente contenido de yodo, una de las causas del hipotiroidismo puede ser el déficit de yodo. ¿Vale? Puede ser tanto de origen congénito como luego a lo largo de la vida. Luego, otra causa también bastante frecuente es de origen postquirúrgico, es decir, que una cirugía de tiroides te la quiten y entonces como ya no tienes ese órgano, pues ya no tienes el órgano que fabrica la hormona, entonces tendrías que sustituírtelo. Luego hay gente que directamente nace sin glándula tiroidea, que sería agenesia tiroidea, eso también es una causa frecuente y se detecta con la prueba del talón. ¿Es frecuente o poco frecuente? Es muy poco frecuente. Has dicho que es muy frecuente. Ahí me equivoco entonces. Es muy poco frecuente la agenesia tiroidea. Y luego otra posible causa de hipotiroidismo, entre las muchas que hay, serían post-radioyodo. Hay veces que se necesita radioyodo para tratar algunas enfermedades, como por ejemplo nódulos tóxicos o enfermedad de Graves-Bacillus, y al dar la dosis de radioyodo, nunca se calcula del todo bien porque es un proceso que es difícil, pues se produce un hipotiroidismo por radioyodo. El quemamiento o la apoptosis de esa célula, la destrucción de esa célula, produce que esas células dejen de fabricar hormona tiroidea y se produce un hipotiroidismo posterior. Vale. Y una pregunta, ¿el hipotiroidismo puede estar causado por fármacos? Por ejemplo, muchas chicas suelen preguntar, lo he visto mucho en Instagram, sobre hipotiroidismo a raíz de haber tomado anticonceptivos orales o después de haber pasado una infección. O sea, ¿realmente eso es causa o es un hipotiroidismo que podía estar ahí de base, pero que no se había manifestado y eso es como el desencadenante? No quiere decir que lo provoque, pero que lo pueda desencadenar o empeorar. O sea, creo que es importante diferenciar causa de desencadenante. Vale. Muchas veces, sí, eso es una muy buena pregunta. Muchas veces cuando empezamos un tratamiento médico,
empezamos a estar vigilados por los médicos. Y los médicos, cuando buscamos, encontramos. Eso es una premisa que yo veo mucho. Entonces, cuando te empiezan a poner anticonceptivos orales, pues ya te empiezan a pedir hormonas. Y te piden la hormona, pues entre ellas te piden la TSH. Entonces, cuando empiezas a diagnosticar una enfermedad que a lo mejor tú no le dabas cuenta porque creías que era parte de tu vida, de que estabas un poquito más cansada, pues te lo diagnostican en ese motivo. También es verdad que el tratamiento con anticonceptivos orales puede aumentar un poco las necesidades de hormona tiroidea, y en una persona que ya esté un poco en función límite de lo normal, por lo bajo, puede necesitar un poquito más de hormona tiroidea o pueda ya ahí tener ya el hipotiroidismo franco. Luego, otros fármacos o, bueno, otras situaciones como por ejemplo algunas infecciones, pues pasa parecido. Puede ser que te hayas hecho una analítica a raíz de tener una primera infección considerable, o hay algunas infecciones virales que posteriormente a eso, tanto infecciones virales como de los virus que hemos tenido de toda la vida de Dios, como los virus, como por ejemplo la infección por COVID, que puedan provocar una reacción exacerbada del sistema autoinmune, que el sistema autoinmune se equivoque y decida que esas estructuras tiroideas pues formen parte del enemigo. Al formar parte del enemigo, lo atacan y lo inflaman. Vale. Pues creo que las causas más o menos hemos ido tratándolas. De todos modos, pues por otras redes sociales, saben que te pueden preguntar las dudas que les queden después de escucharte, ¿vale? Bueno, antes, más o menos ya nos has ido dando pistas de qué signos y síntomas va a producir el hipotiroidismo. Pero ¿qué te parece? Porque como nos has ido nombrando así como sueltos, tengo por aquí yo tu ebook, tu primer ebook de hipotiroidismo, que me parece súper genial. Entonces, me parece que en tu ebook lo resumías por aparatos del cuerpo, sistemas, aparatos, exactamente. Mira, ahí está. Míralo aquí con los dibujitos. Mira, para quienes nos vean por YouTube, pueden ver los dibujitos. Vale, ¿qué te parece que para que la gente lo entienda mejor, vayamos así un poco por sistemas y no yendo así de un punto a otro? Sí, salteado como improvisado, sí. Exactamente. Por ejemplo, mira, aquí empezamos por la piel. ¿Qué se puede notar en la piel? Vale, la piel lo que puede pasar es que debido a que el hipotiroidismo en general tiende a hinchar, pues podemos tener la piel diferente, la piel como más hinchada, como más hematosa, incluso a veces puede parecer como piel de naranja. Luego, realmente, respecto a los anejos, que son las estructuras que están cerca de la piel, como las uñas y el pelo, pues pueden ser un poquito más frágiles y puedan tener una caída de cabello secundaria al hipotiroidismo. Eso es muy típico, motivo de consulta, la caída del cabello, que además me parece como bastante complicado solo con caída del cabello saber si es hipotiroidismo, ¿no? Porque la caída del cabello se da en tantísimas enfermedades y alteraciones que hacer solo con ese síntoma diferenciar algo es muy complicado. Es muy complicado, sí. Vale, entonces, bueno, en resumen, piel, suele ser piel seca, un poco hinchazón por los ojos, ¿verdad? Sí. Y pelo más frágil y las uñas, ¿verdad? Luego, el sistema cardiovascular, que ya más o menos nos lo has comentado antes con lo del corazón lento, cuéntanos. Pues realmente la hormona tiroidea funciona junto con las hormonas que hacen que el corazón vaya más rápido, como por ejemplo la adrenalina, entonces hacen que funcionen juntas. Al no tener hormona tiroidea, la adrenalina deja de ser tan efectiva y se produce algo llamado bradicardia, que es decir, que el corazón va más lento. Y luego también, porque el tiroides también funciona en la creación de la sangre, se va a producir una anemia, que lo podemos ver en la analítica, que es una anemia con los glóbulos rojos grandes, pero pocos glóbulos rojos. Vale, y por ejemplo, en el sistema respiratorio, quizás más fatiga, que también puede aparecer en el hipertiroidismo, y es lo mismo, es reducción de la velocidad. Claro, que bueno, lo de la fatiga es importante, aunque ya haremos a lo mejor algún capítulo especial de eso cuando hablemos del ejercicio físico en pacientes con hipotiroidismo. Sí. Por eso de que debido a esa situación de hipoventilación puedan fatigarse más haciendo ejercicio y tengan que regular la cantidad y el tipo. Pero bueno, no nos adelantemos, ya hablaremos de eso en otros capítulos. Luego, a nivel digestivo, ¿qué síntomas podemos encontrar? Pues el más frecuente a nivel digestivo es el estreñimiento, es decir, el tiroides, el hipotiroidismo, ahí todo más lento, va más lento el tubo digestivo, provocando estreñimiento. También se puede producir alteración en la absorción intestinal y algunas alteraciones en la analítica que son así difusillas de si ya el hipotiroidismo es muy marcado en las enzimas hepáticas. Claro, que realmente esas enzimas mejorarían al tratar el hipotiroidismo, al poner medicación mejora. Que tratar por sí solo. O sea, mira qué curioso porque
según nos vas contando los síntomas, luego también se entiende mucho del tratamiento. Es decir, tú nos estás contando que a nivel digestivo puede producir estreñimiento, y yo que me he leído tu ebook, por supuesto, muchas veces. Luego en el apartado de la dieta tú nos hablas de la importancia de la fibra, o sea, que entendiendo muchos síntomas se entiende luego el tratamiento que se le da a sus pacientes. Pero bueno, la dieta es que tendríamos que dedicarle un capítulo entero porque es súper extenso y suele ser, o dos, suele ser lo que más interesa además, porque al final es lo más práctico. Bueno, venga, no me enrollo, sigamos. Sistema nervioso. Pues eso, ir un poquito más lento, como somnolencia, enlentecimiento, y suelen tener más prevalencia el trastorno depresivo, trastorno de tipo psicológico de ese estilo. Y es lo mismo, es ir un poquito más lento y reducción de la velocidad de la vida en general. Vale, en cuanto al metabolismo, más o menos nos has dicho tú un poquito antes que el metabolismo es más lento, claro, se puede aumentar más de peso, claro. ¿verdad? Hay una cosa para la pérdida de peso, realmente los seres humanos gastamos energía de varias formas. Está el ejercicio físico, que es hacer deporte, está la actividad de la vida diaria, que es moverte y hacer tus actividades diarias, y luego tenemos el gasto energético, que es el mayor realmente, que es el gasto energético basal, que es el gasto energético que podríamos tener si nos quedásemos 24 horas tumbados en el sofá o tumbados en la cama. Pues el hipotiroidismo lo que va a producir es una reducción sobre ese gasto energético basal, y entonces los pacientes con hipotiroidismo, aunque a veces estén bien controlados, van a tener mayores dificultades para la pérdida de peso. Luego, más cosas del metabolismo, porque también altera a nivel del metabolismo lipídico, pues va a producir una elevación del LDL y una elevación de los triglicéridos. Si tenemos una dislipemia, es decir, los LDL altos, y tenemos el hipotiroidismo por controlar, muchas veces no hace falta poner hipolipemiantes, sino simplemente al tratar el hipotiroidismo de una forma u otra, el LDL mejora. Luego a nivel muscular o a nivel de, pues eso, musculoesquelético en general, ¿qué puede pasar? Pues realmente cuando el hipotiroidismo es muy marcado, o también cuando es muy sintomatológico, puede producir como dolor muscular, como mialgia, ¿vale? Que es el término médico que utilizamos para el dolor muscular. Y luego es curioso porque en casos de hipotiroidismo muy marcado, podemos ver en la analítica elevación de la CPK, que es la misma, el mismo valor que podemos tener si tuviésemos muchas agujetas, para que entendamos un poco el símil que se puede producir. Y luego también, pues, como todo, el enlentecimiento de la musculatura. Vale, y luego algo muy importante, porque creo que cada vez se está dando más voz a esto, el sistema reproductor. ¿Cómo afecta el hipotiroidismo a la fertilidad? Vale, pues el hipotiroidismo es una de las causas de las cuales las mujeres no vayan a tener la menstruación, es decir, que puede producir amenorrea, o también puede producir alteraciones en el ciclo menstrual, o que estas menstruaciones sean más dolorosas o más molestas. Luego también en los hombres va a producir disminución de la cantidad y el contenido del semen y del número de los espermatozoides. Y estos en general se van a mover peor. Y para ambos sexos se va a producir una disminución de la libido. Es decir, también eso, la libido, disminuye, como disminuyen muchas de las funciones de la vida en el hipotiroidismo. Vale, claro. Imagino que todas esas alteraciones que nos estás contando de las alteraciones menstruales, las alteraciones en la concentración de espermatozoides de los hombres, todo eso es lo que puede provocar secundariamente alteraciones de la fertilidad, ¿no? Sí. Porque se escucha mucho que siempre mujeres y hombres que tengan dificultad para lograr embarazo, hay que hacer un estudio completo tiroideo. Además, bueno, en esto hay mucha polémica, pero también lo trataremos más adelante, sobre qué nivel sí, qué nivel no para búsqueda de embarazo, pero bueno, lo hablaremos en otro capítulo también de manera extensa. Entonces, bueno, eso, ¿no? Que todas esas alteraciones son lo que pueden causar secundariamente las alteraciones de la fertilidad. Efectivamente. Pero que, para dejar tranquilos a quienes nos estén escuchando, son alteraciones reversibles. Cuando se controla la enfermedad, o sea, que el hipotiroidismo no causa infertilidad. El hipotiroidismo no causa infertilidad, claro, a no ser que no te lo trate o que tengas unos niveles de hormona tiroidea que sean bastante bajos. Incompatibles con la vida. Incompatibles con la vida. Pero realmente, al poco de poner hormona tiroidea, en torno a, unas semanas, unos meses, ese tipo de cosas se revierten. Vale. Y bueno, más o menos nos has contado ya todos los síntomas de manera extensa. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se diagnostica el hipotiroidismo? Imagino que en la consulta pues preguntaréis sobre todos estos signos y síntomas, pero como hemos dicho, hay muchas alteraciones que comparten síntomas con el hipotiroidismo. Entonces, habrá que tirar de pruebas. Claro.
¿Y qué pruebas? A ver, Son realmente esas. en medicina hay una cosa que se llama signos patognomónicos. Es decir, signos que si te los has estudiado bien, sabes que solamente pueden aparecer si tienes esa enfermedad. El hipotiroidismo no tiene ninguno de esos síntomas. Realmente todo lo que yo he contado antes, pues realmente puede ser secundario a muchas enfermedades o incluso a la vida, a causas de la vida, a causas sociofamiliares, a causas del trabajo y ese tipo de cosas que no podemos... Nada, me acabo de dar cuenta que lo que estamos usando para apoyar el libro, tienes ahí una foto tuya que está todo el rato viendo los de YouTube, como si fuera la típica foto de DNI. La típica foto de niño muerto. Vale, pues nada, vamos. Después de este inciso, ya veremos cómo lo solucionamos. Venga, continúa y perdona. Pues realmente lo que tenemos que hacer para diagnosticar el hipotiroidismo es lo metido así. Aquí, Vale, lo que tenemos que hacer para diagnosticar el hipotiroidismo es hacer una analítica sanguínea con TSH y hormonas libres tiroideas. Esas hormonas libres tiroideas pues son las que se tienen que pedir. Antes se pedían las totales, pero las hormonas libres tiroideas son mejores porque tienen muchas menos interacciones de laboratorio. Y también, bueno, lo que yo he leído, es que realmente es la hormona libre, aunque sea la que menor porcentaje representa, es la que ejerce realmente su función, o sea, que realmente es la que nos informa de cómo está funcionando el tiroides, ¿no? Efectivamente. Vale, puedes continuar. Realmente eso, la hormona tiroidea y tenemos que ver cómo están los rangos. Realmente el diagnóstico muchas veces de hipotiroidismo no se hacen con las hormonas tiroideas directamente, sino que se hace con la TSH. La TSH es esa hormona que viene de otra glándula diferente, que es una glándula que está situada dentro de la cabeza, que se llama hipófisis y que controla la secreción de hormona tiroidea dentro de lo que es el tiroides. Esa TSH, cuando está aumentada, nos indica que hay unos niveles de hormona tiroidea bajos. Entonces, pues debe de aumentar para intentar compensar. Cuando la hipófisis intenta compensar, pero la tiroides sigue sin responder por inflamación, porque no exista o porque no puede, pues realmente la TSH va a subir hasta que pongamos algún tratamiento o hasta que la causa del hipotiroidismo sea resuelta. Entonces, nosotros para diagnosticar el hipotiroidismo lo que tenemos que ver es que si tenemos una TSH aumentada por encima de ciertos valores, pues lo consideraríamos hipotiroidismo. Para lo contrario, si la TSH estaría baja, sería hipertiroidismo. Bueno, si tenemos... En hipertiroidismo no nos metamos efectivamente, para no liar, porque otro cuando tema. dediquemos el capítulo del hipertiroidismo lo explicamos. Esto puede ser matizable, pero cuando tenemos hormonas libres bajas ambas, pues podríamos sí que hablar también de lo que es hipotiroidismo también. Tenemos una TSH ligeramente aumentada y una hormona tiroidea baja, pues eso sería sí o sí, sería también hipotiroidismo. Vale, ¿y cuándo pediríamos los anticuerpos? Los anticuerpos... Bueno, explica qué son los anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Los anticuerpos son esas sustancias que hemos dicho que pueden equivocarse y atacar erróneamente a lo que es nuestro tiroides, y al atacar erróneamente a nuestro tiroides pues pueden provocar o pueden dar más facilidad de que se produzca hipotiroidismo, en este caso de origen autoinmune. Realmente esos anticuerpos son anti-TPO, contra la enzima TPO y antitiroglobulina, contra la proteína principal del tiroides, que es la que acaba transportando restos de yodo y restos de hormona tiroidea. Esos anticuerpos habría que pedirlos cuando tenemos sospecha de enfermedad tiroidea o también podemos pedirlo cuando queremos hacer un estudio completo de fertilidad. Vale. ¿Y la ecografía? La ecografía realmente solamente habría que pedirla. La ecografía no es una cosa fundamental, aunque a todos nos guste que nos hagan las mayores pruebas posibles. Realmente la ecografía solamente debe ser pedida cuando haya antecedentes familiares de cáncer de tiroides o cuando haya en la palpación nódulos palpables. Vale, y tú nos estás diciendo, bueno, eso sería para diagnosticar el hipotiroidismo en general, ¿no? Y para saber, o sea, realmente tú antes nos has explicado las diferentes causas de hipotiroidismo. Al pedir los anticuerpos, estarías descartando, bueno, si dan positivo, estaríamos sabiendo que es una enfermedad de Hashimoto, que es la de origen autoinmune. Si dan negativos, habría que averiguar cuál de las otras posibles causas podrían ser, ¿no? Efectivamente. Sobre todo interrogando a la paciente, nos puede decir por dónde van los tiros, ¿no? Vale. Pues yo creo que el diagnóstico has comentado todo, ¿verdad? Vale, sí. No se te olvida nada. Vale. Y una vez que nos dicen, ¿tienes hipotiroidismo?
¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento muchas veces, si es necesario, sería con sustitutivo de hormona tiroidea. En este caso, lo que nosotros utilizamos sería levotiroxina, que es un análogo sintético. Perdona que te interrumpa, porque mucha gente se estará... Bueno, lo hemos comentado antes con el tema de la fertilidad, de ¿y cuándo se pauta Eutirox? ¿Cuándo no? ¿Cuándo hay que empezar tratamiento? TSH para arriba, TSH para abajo. Como eso también me parece bastante extenso, ¿qué te parece que dediquemos un capítulo entero a hablar de analítica? En plan, qué valores de TSH se medican, cuáles no, porque también dependerá de los síntomas o no, de la edad. No es lo mismo una persona de 80 años que una de 15. Y además así ya aprovechamos ese día de la analítica y hablamos del Eutirox, que también tiene así consideraciones especiales. Claro, sí, perdón. Eutirox es el nombre comercial, levotiroxina, principio activo. Muy bien. No confundir a la gente. Vale, pues continúa y sigues hablando. Entonces, el tratamiento es el Eutirox, ya hablaremos de cuándo sí y cuándo no. Claro, el tratamiento sería levotiroxina, que sería un análogo de la hormona T4. ¿Vale? Hemos dicho que el tiroides, en el principio de los tiempos, hemos dicho que el tiroides segrega tanto T4 como T3 y realmente nuestro tratamiento actual por la práctica clínica habitual es solamente con T4 y luego ya el organismo tiene que convertirlo en T4 y T4 pasarlo a T3. ¿Y el Eutirox es de por vida? Es de por vida. Pues eso es una muy buena pregunta. Eso también es muy buena pregunta. Realmente, si algunas veces tratamos la causa y si las tratamos lo suficientemente rápido, hay algunos casos, no todos, que podemos reducir la dosis o incluso quitarla del todo. Pero estos casos no es la norma general. Podemos intentar tratarlos para que simplemente tengan una mayor calidad de vida y muchas veces asociado a ese tratamiento se puede llegar a una solución parcial o total de la causa y la necesidad de Eutirox pues se reduciría del todo. Claro, o sea, ahí volvemos a lo mismo que depende de la causa. No es lo mismo que el hipotiroidismo esté causado de un déficit de yodo, que igual al corregir los niveles de yodo se corrige el hipotiroidismo y podemos quitar el Eutirox. Así es por una enfermedad autoinmune que, por desgracia, aún no sabemos cómo frenar el ataque del sistema inmune. Efectivamente. Tanto en el hipotiroidismo como en cualquier otras enfermedades, ojalá se inventase. De hecho, creo que hace un tiempo te lo vi en tu Instagram que alguien te lo preguntaba, en plan, ¿por qué en lugar de medicar no tratamos el sistema inmune? Pues porque no sabemos porque no tenemos cómo tratarlo, básicamente. Ojalá. Tenemos, y yo utilizo en mi práctica habitual, tenemos algunas estrategias que podemos utilizar para modular o en parte paliar la respuesta del sistema autoinmune hacia el tiroides, pero realmente no podemos dar la seguridad de que esos tratamientos vayan a frenar del todo el ataque contra la glándula tiroidea. Y realmente lo podemos intentar, pero eso no podemos dar seguridad. Claro, por eso que normalmente en enfermedades autoinmunes el Eutirox casi siempre va a ser de por vida. Muchas veces va a ser de por vida. Es muy complicado poder frenar el ataque del sistema inmune. Se puede reducir, se puede incluso silenciar a temporadas, por decirlo de alguna manera, pero luego siempre desencadenantes, una infección, un parto, tratamientos nuevos, pues que pueden volver a desencadenar la respuesta. O el estrés mismo. O el propio estrés, efectivamente. O sea que a nivel autoinmune es más complicado. Sí, efectivamente. Lo estamos intentando, estamos viendo cosillas. Yo sigo intentando leer algunos artículos sobre el tema, pero realmente por ahora estamos limitados. Y quien nos diga que lo puede hacer sí o sí en todas las personas, pues realmente o está vendiendo una cosa que es por encima de lo que él creo que puede ofrecer. Vale, entonces el tratamiento farmacológico es el Eutirox, eso queda claro, bueno, la levotiroxina, perdón, y es que no hay más, levotiroxina o levotiroxina. Habrá en comprimidos, habrá en formato líquido, pero el principio activo siempre es el mismo, es levotiroxina. Claro, por ahora hay levotiroxina que sería el análogo de T4. Sí que es verdad que hay otros compuestos, como por ejemplo podría ser con la T3, pero que todavía no está indicado para todos los casos. Se podría pensar que es una forma mucho más fisiológica la mezcla entre T4 y T3, pero todavía en práctica clínica y en estudios duros, de ensayo clínico duros, de evidencia científica con un número alto de pacientes, no se ha demostrado que sea significativamente mejor. La suplementación o tratamiento con T3 ha demostrado, sí, que en algunos casos puede tener mejoría de la calidad de vida, pero conlleva un aumento de arritmia y conlleva un aumento de alteraciones cardíacas y de efectos secundarios muchísimo mayores que la suplementación con T4. Por eso no en todos los casos se pone y más bien son en casos muy seleccionados que hay una patología de déficit de conversión de T4 a T3 que directamente esa enzima no existe o que esa persona no puede hacerla. Bueno, son casos excepcionales. Y luego, aparte del Eutirox, que
lo estabas comentando ahora y con esto ya vamos acabando. ¿Qué más se puede hacer entonces para mejorar el hipotiroidismo aparte de me tomé la pastilla y ya está? Importante siempre tomar esa pastilla y todo lo que vas a decir ahora es como complementario. O sea, por ejemplo, nos has hablado de suplementación, de dieta, ejercicio, controlar el estrés, ¿no? Pues bueno, si quieres, danos alguna pincelada y, o sea, como la dieta es súper extensa, la suplementación también, un día podemos dedicar un capítulo entero a eso y además así con ejemplos más prácticos. En resumidas cuentas, aparte de un seguimiento médico con tratamiento médico, podemos intentar optimizar tanto calidad de vida como estado tiroideo con otras medidas adicionales. No son medidas muy monásticas ni muy draconianas porque no forma parte de la filosofía con la que yo trabajo, pero realmente sí que hay ciertas cosas, priorizar ciertos alimentos y reducir ciertos alimentos que te puede venir bien. Hay veces que según la pauta podemos intentar hacer unas pautas más o menos antiinflamatorias que podrían ser perfectamente llevadas desde el punto de vista de una dieta mediterránea bien llevada, aunque suene un poco antiguo, acaba siendo así. Luego, desde el punto de vista de ejercicio físico, hay que saber qué tipo de ejercicio físico realizar. No le va a venir bien el ejercicio físico extenuante, tipo caminatas largas o maratones o correr de larga distancia, que se suele recomendar mucho para la pérdida de peso. Yo creo que en parte por tradición, por costumbre, pero que no es lo más importante, sino un ejercicio físico más intenso, tipo HIIT o tipo ejercicio de fuerza, que va a ser más positivo para pacientes con hipotiroidismo. Un manejo de lo que es el ámbito de estrés social y emocional, que eso también ayuda a que el hipotiroidismo esté mejor y más o menos sería eso. Vale. Y la suplementación que has comentado antes, que si te parece la dejamos para un capítulo entero. Hay necesidades de suplementación, pero la suplementación es una cosa que en su propio nombre lo indica, es suplementar, no puede ser la base del tratamiento. Sí que yo a veces utilizo alguna suplementación, pero eso no es lo primero. Lo primero es cumplir la base, que es vida sana, ejercicio y dieta sana que cubra los micronutrientes, y si por lo que sea no se cubren esos micronutrientes con esas pautas, pues sí, poner la suplementación, ya sea vitamina D, ya sea omega 3, ya sean otros micronutrientes. El seleno. Sí, efectivamente. Mucho. Pero bueno, que la suplementación y la dieta nos podemos meter en otro capítulo extensamente y que además creo que es uno de los temas que más suele interesar. Sí. Y ya está. Bueno, pues yo creo que ya podemos parar porque si no nos va a quedar un capítulo súper largo y la gente se va a aburrir de escucharte. Yo creo que no. Espero que no, pero bueno, sí, hay que cortar. Bueno, para acabar, aunque mucha gente ya lo conocerá, tu ebook, ¿no? Sí. Este fue el primer ebook que escribiste, el hipotiroidismo, aprende a conocerlo, que está dedicado exclusivamente al hipotiroidismo. Sí. Yo me lo he leído muchas veces, además, y creo que es un libro súper fácil de entender, tanto para otros profesionales, igual para un endocrino, pues dirá, pero ¿y este chico que me va a enseñar a mí? Si realmente no es mi intención, o sea, realmente este libro está creado tanto para pacientes como para profesionales sanitarios que no sean especialistas en endocrinología. Exacto. No quiero yo sentar cátedra con lo que yo hago. Exacto, que no... Lo importante es que no usas ninguna palabra rara, no usas palabras técnicas, creo que es un libro que puede aprender todo el mundo y vamos, que lo recomendamos leer, que además tanto en tu página web como en Instagram pueden ver todo el índice. Sí. O sea, que en resumen habla sobre todo, primero haces una introducción general del tiroides, luego te metes a fondo con todos los tipos de hipotiroidismo, los síntomas que he enseñado antes, pruebas, y luego dedicas muchísimas páginas también a dieta, alimentación, ejercicio, incluso hablas aquí de la famosa microbiota, que un día podemos dedicar también un capítulo a la microbiota. Entonces, bueno, 100% recomendado si queréis aprender de hipotiroidismo o si sois dietistas, nutricionistas, vamos, 10 el libro. Y creo que lo pueden comprar en tu página web, en un apartado de tienda. Efectivamente, un apartado de tienda en página web para comprarlo tanto en edición digital. Se vende en formato ebook. Sí. Pero bueno, yo os lo estoy enseñando impreso porque Joaquín nos lo ha traído impreso para que le veáis. Le podéis luego imprimir en casa vosotros, son 100 y algo páginas. Y si no, pues leer directamente en el ordenador, Kindle, que además es muy bonito y muy fácil de leer, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por todas las explicaciones que nos has dado y nada, en el próximo podcast seguiremos desarrollando todo el tema del hipotiroidismo que da largo y tendido. Da largo y tendido y suele interesar mucho, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y buena semana a todos. Venga, un placer y hasta la próxima. Y así acaba un episodio más del podcast de Joaquín Puerma Endocrino.
Os agradecemos cualquier comentario, like o sugerencia que podéis dar por vuestros emisores de podcast favoritos que estéis usando ahora mismo y podéis contactar conmigo en nuestras redes sociales @drpuerma, en Instagram, Twitter y ahora también en YouTube y en TikTok. Podéis también visitar mi página web en www.joaquinpuermaendocrino.com para ver más artículos relacionados con la temática o para obtener los libros que hemos hablado al final de este capítulo. Nos vemos en el siguiente episodio y un saludo a todos.